Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al Fin del Dinero en Tele 13 Radio, como siempre, junto a Mercado Pago. 2 de la tarde en punto de este día martes 2 de diciembre. Iniciamos el capítulo 328. ¿Cómo estás, Pamela Ausenker? ¿Cómo te va? Hola, Diego. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, feliz. Tengo en mis manos el libro Rumbo a Emprender. 2 caminos, mismo destino. Daniel Dacaré, Leonardo Liuvetich, los autores de este libro que nos van a acompañar hoy día en el programa. Espectacular, tengo muchas preguntas al respecto. Sí, es un libro distinto, es un libro que probablemente cuenta historias, que es más práctico, más que darte una guía paso a paso, cómo emprender y todo. Y además que viene con un lanzamiento fresquito, recién la semana pasada, lo que fue el Emprende tu Mente. Y es el segundo libro de estos emprendedores, hoy día autores de libros. Rumbo a Emprender ya tiene una primera parte de la saga, y este es el segundo. Estaremos conversando con ellos en instante, pero como siempre, antes que todo, saludamos a Andrea Rivera. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, Andrea. Muy bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, todo bien. ¿Cómo ha estado esta mañana noticiosa? Bastante informativa. Hay distintas aristas que vamos a abordar ahora en los titulares. Por supuesto, lo que está pasando en la zona fronteriza de nuestro país entre Chile y Perú, declaraciones de los candidatos presidenciales, sumados también a las respuestas del gobierno y, por supuesto, también otros temas que tienen relación con la educación y el uso de los celulares. Excelente, nos quedamos entonces atentos con los titulares más importantes del día. El gobierno enfatizó en que no ha habido un aumento de los flujos migratorios en los últimos días ante los problemas de extranjeros que quieren salir de Chile en dirección a Perú. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, descartó que la advertencia del abanderado republicano José Antonio Kast sobre los migrantes irregulares haya influido en la zona fronteriza y aseguró que se requiere la colaboración con el país vecino para la administración limítrofe. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, aseguró que sería un retroceso indultar a los criminales condenados por delitos de lesa humanidad porque sería un acto de impunidad. La declaración del secretario de Estado se dio luego que la abanderada oficialista, Yanet Jara, emplazara a su contendor republicano, José Antonio Kast, sobre dar indultos a presos en Punta Peuco, ante lo cual el candidato señaló que no entrará en disputas de trincheras. El candidato republicano, José Antonio Kast, afirmó que descarta contestarle a un vocero de la candidata Jara y aseguró que no va a tomar el tema porque está tomando y fijando sus prioridades en temas de futuro. Dijo: yo le pediría al ministro de Justicia que se preocupe de la seguridad de los gendarmes, que se preocupe de por qué entra droga a las cárceles y de por qué hay vulneración de los derechos de los presos, porque hay celebraciones y fiestas en las cárceles. La Sala aprobó el proyecto que prohíbe y regula el uso de dispositivos digitales en establecimientos educacionales. Con esta aprobación de la Cámara de Diputados, la nueva normativa, recién despachada por el Congreso, obligará a todos los niveles educativos a limitar el uso de dispositivos móviles en actividades curriculares desde el próximo año, incorporando excepciones específicas y plazos de implementación. En el ámbito internacional, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos, fue liberado de una cárcel federal tras recibir un indulto del mandatario estadounidense Donald Trump. El ex jefe de Estado fue sentenciado el año pasado a 45 años de prisión por 3 cargos de narcotráfico y armas, más 5 años de libertad vigilada y una multa de $8 millones. Escuchas El Fin del Dinero. Muchas gracias, Andrea Rivera, que tengas una muy buena tarde. Igual para ustedes, que estén muy bien. Gracias, nos vemos mañana. Recordar que estamos en todas las plataformas de Tele 13 Radio, también estamos en vivo en YouTube para iniciar lo que va a ser una conversación de emprendimiento. Lo decíamos, para quienes están viendo YouTube, al resto se los describimos. Tenemos en nuestras manos, junto a Pamela, lo que es este libro, Rumbo a Emprender, 2 caminos, mismo destino, escrito por Daniel Dacaré y Leonardo Liuvetich, quienes nos acompañan y a quienes les agradecemos que estén en el Fin del Dinero. ¿Cómo están, Daniel? ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Cómo les va? Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? Hola, Pami. Muchas gracias por acompañarnos. Leonardo, un gusto conocerte. Daniel lo tuvimos hace poco. Leonardo, contarles que es gerente de la división de desarrollo de Copec, emprendedor también, y Daniel Dacaré, actualmente cofundador de ETMDI, Emprende tu Mente, emprendedor de múltiples empresas, ex rugbyista de Cóndores de Manquehue además, y la verdad es que... Eso cuesta creerlo, ¿eh? Sí, jugaba en su época, Oye, muchachos, ustedes compartieron en el colegio, en la universidad y luego emprendieron juntos. A ver, partamos esta conversa. ¿Cuándo se dieron cuenta de que había una historia que valía la pena convertir en un libro, Leonardo? A ver si nos
cuenta de esta génesis? La verdad que tanto Daniel como yo siempre quisimos escribir un libro. Nosotros tomamos caminos distintos, ¿no? ¿Verdad? Y por eso decimos que somos pares improbables, pero nos fuimos topando en la vida en distintas ocasiones. Como bien tú dices, nos encontramos en el colegio. Yo era harto más chico que Daniel. ¿No te la mandó a este correo? No, que esto se ve la foto, Ahí ¿no? estamos en YouTube, Que sí, el público, estamos en que el YouTube. público decida, por favor. Y por lo tanto nos tomamos muy poquito, nos tomamos un año. Después salimos del colegio, salí del colegio, yo entré a la universidad, estaba estudiando ingeniería civil y aparece Daniel por ahí también. La verdad que se ríe porque duró muy poco. No digo cuántos meses duró, cuántas pruebas duró, cuántos exámenes duró. Ingeniería civil. Fueron como cuatro o 5 exámenes y volvió a desaparecer. De ahí me lo topé una vez en la nieve, no voy a contar Eso, por favor, no voy a contar eso porque es un poco patético. Y después nos topamos en el colegio donde teníamos nuestros niños, en el colegio Everest, donde los dos somos apoderados, con un amigo en común, un español. Y ahí empezamos más a encontrarnos con Daniel, ¿no? Ahí emprendimos con Daniel. Yo digo que el único emprendimiento que le ha ido mal a Daniel, el único que ha perdido plata, pero donde más experiencia ganó y donde más aprendió. Y lo pasamos al descuento. Y lo imagino. pasamos muy bien. Y una experiencia muy significativa, porque la verdad que uno cuenta las buenas historias, pero la verdad que la mayoría de las historias de emprendimiento son historias fallidas, son historias de porrazo. problemas, son de De porrazo, fracaso. y hay que aprender a pararse, etcétera. Y después nos topamos con esto nos topamos también que en ETM. Sí, ETM fue una idea mía, el asado Y hoy día se lleva los aplausos, señor Dacaré. que Daniel me robó desde el inicio, pero yo con mucha generosidad se lo dediqué. Por eso ustedes se han preguntado, porque dice cofundador, Claro. no dice fundador No tanto. de ETM. Bueno, de ahí en el fondo también estuvimos siempre bien vinculados con Daniel a una iniciativa maravillosa que yo digo que es de las cosas que realmente impactan, ¿no es verdad? Porque el encontrarse en el ETM con esta no sé cuántas hectáreas, 3 días, donde hay emprendedores, donde hay empresarios, speakers que vienen de afuera, cabros que van a aprender, cabros jóvenes que están en el colegio y que van ahí a tener quizás su primer encuentro con el mundo del emprendimiento político, Sí. que van también don Francisco, ahí se confundía un poco don Francisco con Daniel, ¿no? ¿Verdad? ¿Ah? Oye, te tragaste un Tony. Sí. Te está devolviendo todas. Hoy día vine a pasarlo bien. Y después en el libro, que es nuestro gran emprendimiento. Eso, vayamos al libro. Este es el segundo, como decíamos, ¿no es cierto? El primero se llama Rumbo a Emprender, el gran viaje de la vida, y este es Rumbo a Emprender, 2 caminos, mismo destino. Y ¿de qué se trata el libro? Porque, como decía un poco al principio, ¿no es cierto? No es un manual de emprendimiento, sino más bien una obra reflexiva, probablemente, que combina relatos personales, experiencias. Cuéntenos un poquito de, primero, ¿qué los inspiró precisamente a escribir un libro así? Segundo, un poco, ¿de qué se trata estos libros? Bueno, la verdad que cada uno por su lado siempre tuvo la inquietud. Leo muy bueno para la lectura, siempre le ha contado muchos cuentos a sus niños en la noche. Los dos somos, nos gusta mucho El Principito, entonces... Que está de hecho incluido una parte en en el el libro. libro. Exactamente. Sí. Entonces, en un momento Leo me comenta que podríamos escribir un libro y digo, tengo un proyecto de escribir un libro hace mucho tiempo y no le he podido dar, démosle forma juntos. Y empezamos a buscar, ¿ya? Estuvimos, no sé, 1 año y medio tratando de empezar a ver los capítulos y de repente nos topamos en la vía con Editorial Zigzag. El gerente general de Zigzag anda en bicicleta y nos topamos con él en el cerro, nos presentó a la Ale, Ramón nos presentó a la Ale y la Ale enganchó súper bien con esto y empezamos a trabajar juntos en hacer el libro, y la verdad que es cualquier pega. Difícil, imagino. sobre todo para un gallo como yo que a mí me cuesta mucho escribir, entonces yo trabajaba mucho las grabaciones, los audios. Ya. Leo bueno para escribir, entonces sus cosas estaban como perfectas, súper Ordenadito. redactadas, con un orden, era muy impresionante. Entonces, pero el primer libro no habla de nosotros y todos son casos nuestros, pero que le fuimos cambiando los nombres. Ya. Pero en el segundo hablamos así, nos entregamos entero, y es una conversación entre el Principito, Leo y yo. Todo el libro gira en torno a eso.
¿ya? Y Editorial Zigzag se consiguió los derechos, ¿ya? Y cuando nosotros se lo veníamos pidiendo hace harto tiempo, y cuando lo logró, estábamos pero saltando una pata. Esto es un sueño que tenemos hace, no sé, 8 años, 7 años, y lo rico de esto es que es un libro infinito, que tú lo puedes leer en cualquier minuto de tu vida, en cualquier orden, ¿ya? Y como dice Leo, es cierto, acá fueron universitarios que como que, olvídate los posts en LinkedIn con los testimonios que dejan, o sea, súper bonito. Entonces es una forma también para nosotros de dejar un legado, dejar algo como para que las nuevas generaciones se vayan inspirando y vayan utilizando esto para definir su camino. Y por eso habla de 2 caminos, mismo destino. Sí. Porque los caminos de Leo y mío, el mío ha sido dificilísimo. Para Leo su vida ha sido súper fácil. Imagínate. Ahí viene el contraataque. Claro. Ahí está la consígueme una radio y no sé en la radio. Claro. Necesito un auto. Un Uber, por favor. Y viene el Uber, ¿cachai? La vida corporativa. Es distinta. Sí, ¿cachai? absolutamente. Entonces, es muy distinta, pero también tenemos muchas cosas en común. De todas maneras. Intraemprender es un concepto que hemos acuñado muy fuerte en el libro. ¿Te fijas? Entonces, y creo que a la gente eso lo puede servir mucho para tomar decisiones. Sí, es bueno el punto que toca Daniel Tacaré, y en esa misma línea Leonardo, porque hace muchos años, ni siquiera muchos, hace no tantos años, existía como esta distancia, el que estaba empleado, se desarrollaba en una empresa, y el que emprendía. Incluso se podía mirar bajo el hombro el que emprendía, o porque estaba sin pega, o porque no tenía posibilidades. Pero esto ya quedó comprobado hace un buen rato, que pueden convivir. O sea, de hecho, dentro de una destacada carrera corporativa en cualquier empresa se puede emprender, se puede innovar, y hoy día encuentro lugares como el ETMD son el mejor ejemplo de cómo conviven y tienen necesidades, tanto las grandes empresas como los emprendedores. ¿Cómo nos podrías describir y detallar este desarrollo de emprendedor dentro de una corporación? Pero, primero, hay que entender que las empresas, por más maduras que sean, por más grandes que sean, son un emprendimiento. Y fueron un pequeño emprendimiento, fueron una pyme en algún minuto. No, hay muy pocos casos de empresas que nacen grandes. La mayoría, claro. En el caso Copec, tiene 90 años de historia. Un grupo de emprendedores, de empresarios que se juntaron con un propósito claro de traer progreso y desarrollo al país. Fíjate, muy parecido al propósito que tenemos hoy día en Copec. Claro. Y ahí se desarrolla la compañía. Y con Daniel somos fieles creyentes de que depende de cada uno, depende de las personas. Y no son las empresas ni las compañías las que emprenden, las que no. Son las personas que están en las compañías. Y por lo tanto las personas son el motor de cambio. Y esa inquietud, esa manera de enfrentar los desafíos, esa manera de enfrentar lo cotidiano y también de mirar al futuro, es parte de la belleza del emprendimiento, parte de la magia que hace la diferencia. Entonces al final, yo diría que en la empresa, en las organizaciones, incluso en las políticas públicas y en el Estado hay espacio para emprender. Y depende de cada uno, porque nada es fácil en la vida. Con lo primero que nos encontramos siempre va a ser con un no, probablemente, a las nuevas iniciativas, a las cosas que son un poco más disruptivas, a lo que desafía el equilibrio o el status quo que estamos acostumbrados, ¿no es verdad? Estamos acostumbrados a estar calentitos, y cualquier cosa que signifique riesgo, en el fondo, o que de alguna manera nos ponga un poco más incómodo, claramente lo más fácil es decir que no. Sí, pero en eso está lo entretenido de emprender. Claro. Y por lo tanto, yo diría que hoy día las empresas tienen que innovar y emprender más que nunca, porque los cambios son cada día más rápidos, son cada día más violentos. El promedio de vida de las empresas, por ejemplo, el Standard & Poor's 500 se ha cortado dramáticamente. Hoy día creo que son 15 años. Cuando uno miraba hace, 80 años atrás eran 70 años que duraba una compañía. Y por lo tanto hoy día es un deber la mirada a largo plazo y un deber el emprender. Y lo más fácil para compañías que tienen mucho tiempo establecidas, que tienen protocolos, que tienen procedimientos, es acercarse justamente a la sangre nueva de los emprendedores. De hecho, hemos visto caer muchas grandes empresas que parecían que
que iban a existir eternamente y que han terminado cayendo. Definitivamente. Yo me quiero quedar con algo que un poco se desprende del libro, y que es ver el emprendimiento, y que tiene mucho que ver con lo que tú decías recién, Leonardo, de que ver el emprendimiento no solo como un negocio per se, sino que probablemente es una forma de hacer vida distinta, ¿no es cierto? Un propósito, equilibrio, visión social, y un poco eso se desprende también de estas historias que trae este libro, Dos Caminos, Mismo Destino. Y yo quería preguntarles algo quizás un poquito más personal, ¿ya? ¿Qué historia que quizás incluyeron o que no, pero los ha marcado en lo personal y que haya sido quizás difícil de contar o que no habían contado antes públicamente? O sea, a mí en lo personal, el caso Nova Skin, que fue la sociedad que hicimos con Leo, que de verdad que nos fue mal, era una empresa de crema, ¿ya? En base a aceite de mu, y lo hicimos así by the book. Ya, éramos 4 socios, uno encargado de marketing, otro de la parte comercial, otro de la parte de finanzas, el otro sabía mucho de retail. Entonces, pero la verdad que producto en una industria súper madura, producto de bajo margen, y la verdad que estuvimos, no sé, 5 años regalando crema para la Navidad a todos los amigos. El Eco, Cristian Eco, no sé si te acuerdas que también está en el colegio, fue el primero en descolgarse. No, yo ya no pongo más plata, y al final seguíamos poniendo plata. Y tú te das cuenta que, pero lo más bonito de ese aprendizaje, ¿sabes qué? Es que no nos peleamos, seguimos súper amigos los 4, nos seguimos viendo. Entonces, para mí eso fue un súper aprendizaje. Perdimos plata, nos fue mal, ¿ya? Pero la verdad que al fondo, si uno no se arriesga, no va a lograr nada. Claro. Entonces, de todas maneras. ¿Quieres tomarlo también, Leo? Sí, dale. No, además lo que de los aprendizajes, justamente de esa iniciativa, de ese emprendimiento que tuvimos con Daniel, era que nos enamoramos del producto. Claro. Nosotros estábamos enamorados del producto, decíamos una crema, aceite de mu, estábamos casi enamorados de lo de mu. Y de ahí nos enamoramos de los caracoles, la baba de caracol, y de las células madres. Estábamos enamorados de eso en vez de enamorarnos de las necesidades de las personas, de los clientes, de buscar un producto que tuviera ese market fit, ¿no es verdad? Y ese es uno de los grandes aprendizajes. Uno tiene que construir desde las personas, desde sus necesidades, más que desde la creación de un producto que a uno le gusta, que cree que tiene una oportunidad de mercado. Sí. Y lo otro es fallar rápido. Nosotros le pusimos plata varias veces a ese emprendimiento. Sí. Cristian Ecol ahí sabiamente se descolgó antes, como comentaba Daniel. Y eso te diría yo. Como... Sí. Oye, ¿sabes qué cosa también ¿sí? es bien chévere? Que nosotros le pedimos a varios amigos que escribieran ¿Ya? en el libro. Y cuando nos empezaron a llegar los testimonios, me sorprendió. Ustedes los van a ver ahora cuando lo lean, ¿ya? No sé, está la Comalda Atlani, por ejemplo, está la Rosario Navarro, está Elías Salaquet, está Leo Prieto, está el Mundo Casa, claro, y tú José Miguel Benavente. Claro, José Miguel Benavente, el vicepresidente de Corfo, Sí. se abrieron mucho en lo que transmitieron. O sea, cosas súper Muy personales. honesto, muy Sí, honesto. que nosotros tampoco le pedimos que fuera tan personal. O sea, No, la verdad o sea, que todos se motivaron se harto, motivaron unos casos demasiado, maravillosos, la claro. Teresita Morán también, Sí, de claro, Book. de Book, justamente. Y, claro, Habla de la y- generosidad también, ¿no es Sí, cierto? de la compartir. Súper bien. Además que yo creo que leyeron la onda, porque le mandamos como un Sí. brief del libro. Y lo otro que a mí me encantó es el prólogo de Monseñor Chomalí. Notable. Que claro, porque uno puede pensar que tiene que ver Monseñor Chomalí con emprendimiento. Pero para nosotros, bueno, los dos teníamos una relación anterior con él, así lo conocíamos harto. Y a mí en lo personal yo siempre he tenido la idea de que emprender es una impronta en tu vida, una forma de ser. No es hacer negocios. Claro. Y para mí, yo siempre he dicho que un curita es mejor emprender. Sí. Y de hecho, Leo, perdona, le pidió a Monseñor Chomalí que por favor él prologara el libro y dijo que estaba complicado, que no tenía mucho tiempo, que estaba medio enredado. Imagínate, Sí. le dije a Daniel y Daniel lo molestó, le insultó. Y después llamé a Fernando y le digo, pero Fernando, ¿cómo me decís que no a mí? Y después le dije que sí a él. Es que este gallo me tenía loco. No, era más rápido decirte que además, sí, ¿no? ponte Fernando, voy a contar alguna historia de Fernando, arzobispo de Concepción. Y Concepción instaló una cafetería, atendía por niñitos down, armó una lavandería, también atendía por niñitos down, armó un hostal para que
para que los estudiantes de afuera pudieran estudiar en Concepción, una beca para los hijos de presos que pudieran estudiar en la Universidad de Concepción, cosas de ese tipo que son realmente dignas de... Notable, extraordinario. Notables. Rumbo a Emprender, 2 caminos, mismo destino, está en todas las librerías, estamos junto a sus autores, Daniel Dacaré y Leonardo Liubetich. Se habla harto del error, generalmente cuando hablamos con emprendedores la importancia de equivocarse, levantarse, parte del desarrollo mismo del emprendedor. En su conocimiento y en el mismo libro, en lo que le ha tocado levantar y percibir, ¿cuáles son los errores más comunes que ustedes consideran que se dan dentro del ecosistema? ¿Cómo lo toman? ¿Quién toma la palabra? Por el lado del emprendedor, yo te ¿Ya? puedo hablar que a veces le pregunto al emprendedor ¿en qué estás haciendo? No, yo tengo 3 emprendimientos. Ah, eres súper, eres Superman. O sea, se creen, no sé, bacanes porque tienen 3 emprendimientos. Y yo creo que uno no es como Windows, así, no es multitask. No podéis tener el Excel, Chrome, el PowerPoint abierto. Tenés que quedarte a un emprendimiento. ¿Sí? Foco. ¿Te fijáis? Y tú sobre ese emprendimiento podéis pivotear hasta que encontréis bien tu modelo de negocio. Claro. ¿Ya? Pero no podéis tener 3 emprendimientos. Además que a veces me pasa que como que me lo dicen como que si fueran lloros. No, soy lloro y tengo ese emprendimiento. Claro. Y eso encuentro que está súper mal. Yo tengo muchos emprendimientos, pero encuentro que fue un error. Yo creo que si hubiese canalizado toda mi energía en un solo negocio, me iría mejor. Por acá, Leo, Ya. ¿algún error en particular? Mira, nosotros vemos el emprendimiento como otra cosa, no necesariamente el hacer negocio, sino que, mira, yo creo que uno de los grandes errores, para ponerlo así, es no emprender con un propósito real, ¿no es verdad? Uno mire, mucha gente cree que emprender es solamente un tema financiero, y voy a emprender para ganar plata y me quiero hacer rico, etcétera, y en el camino va dejando otras cosas que son muy importantes en la vida y que avanzado el camino te das cuenta de que tenías una vida probablemente muy poco integral, muy poco completa, y tu misión en la vida en el fondo no la cumpliste a cabalidad. Y por lo tanto en el primer libro nosotros hablamos de las 4 patas de la silla. Las 4 patas de la silla, que significa tener una vida equilibrada, ¿no? ¿Verdad? Emprender, tener tu negocio, tu trabajo, financieramente que te vaya bien, pero también preocuparse de la familia, preocuparse de los amigos, preocuparse de la salud. Cada uno tiene sus 4 patas, puede que sean distintas. Y siempre una pata va a cojear un poquito. Claro. Pero preocuparse que no coge mucho de manera que no te caigas. También hablamos de la mochila vital en el primer libro, que tiene que ver con ir armándose en la vida de las capacidades, del talento. Muchas veces uno no tiene el talento, pero puede buscarlo, ¿no es verdad? En este caso, con Daniel nos complementamos muy bien, y en nuestras diferencias justamente está la riqueza de escribir un libro juntos, ¿no es verdad? De tener 2 visiones que pueden ser distintas en el camino que tomamos, pero que finalmente son compartidas respecto al propósito que hay detrás. El dedicar tu día. Nosotros proponemos que cada uno, porque uno dice, bueno, ¿qué es el propósito? ¿Cómo se construye el propósito? Suena como tan cliché, ¿no es verdad? Y se construye simplemente dedicando tu día a algo. El sacarle una sonrisa al portero del edificio, el decir hoy día voy a terminar este trabajito que estoy haciendo, o no sé. ¿Ah? Leonardo, yo me quedé con algo que decía Daniel, ¿no es cierto? De que uno debería enfocarse en un emprendimiento probablemente. Desde el mundo corporativo y desde tu rol obviamente también en Copec, ¿también lo ves así? Porque cuando uno está en un mundo corporativo es muy difícil enfocarse en un tema únicamente, ¿no es cierto? Y que son distintas las cualidades que uno tiene que tener como emprendedor cuando emprende en solitario quizás o como algo único, y que cuando alguien está dentro de una misma empresa. Oye, la pregunta es difícil. No, yo diría que no. Esencialmente, mira, nosotros hablamos de las 4P del emprendimiento, que es perseverancia, pasión, prudencia y paciencia. Yo diría que esas 4 cosas aplican al emprendedor independiente, como aplican al que quiere emprender o quiere desarrollar una actividad dentro de una empresa. Yo diría más que nada desafiar los equilibrios, ¿no es verdad? No simplemente llegar a hacer la pega que te mandaron a hacer, sino efectivamente aportar con ideas. Y yo diría que los dos enfrentan un desafío, el emprendedor independiente y el emprendedor en una organización, es lograr que las cosas pasen. Y eso es movilizar, ¿no es verdad? Es transformar una idea, una estrategia en algo concreto.
como el libro, ¿no es Sí. verdad? Nosotros podríamos haber quedado siempre en la idea del libro Claro. y nunca haber escrito el libro. Y por lo tanto eso es común. Ahora, el foco también. Las empresas tienen que dedicarse a una, dos, tres cosas, no se pueden dedicar a 100 cosas porque al final no eres bueno en nada. Sí, hoy día yo te diría que las empresas tienen que dedicarle tiempo y recursos a explorar, ¿no es verdad? A estar cercano de las nuevas tendencias, de los cambios tecnológicos, porque justamente hoy día los cambios son tan violentos y lo que vamos a ver con la inteligencia artificial va a ser tan, yo te diría, tan disruptivo en términos de cómo nos manejamos hoy día en el mundo del trabajo, que hay que estar preparado para eso. Y esto es como el dilema del innovador. El dilema del innovador también tiene que ver, oye, si yo no innovo y no cambio mi propio negocio, con los tiempos lo va a hacer otro. Claro. Entonces al final muchas veces uno mismo tiene que hacerse el harakiri, por decirlo de alguna manera. Tiene que sangrar para construir el negocio del futuro. Daniel Dacaré, Leonardo Lubetich, Rumbo a Emprender, dos caminos, mismo destino. Vienen saliendo los dos de ETMD, que fue un éxito extraordinario, realmente se superan año a año. Estuvo el presidente de la República, Gabriel Boric, nos habías contado antes lo que fue el stand de la India, también Sí, muy alabado. bonito. Ahora, esto va para los dos, considerando que a una semana y media estamos de unas nuevas elecciones, vamos a conocer nuestro nuevo presidente o presidenta. Pedir es gratis, y pensando en el ecosistema, pensando en las políticas públicas, ¿qué le pedirían ustedes al futuro presidente o presidenta de este país para que sigamos avanzando, digamos, en la posibilidad de generar condiciones para más emprendimiento en el país? Mira, el emprendimiento es la mejor herramienta de movilidad social. Genera prosperidad no tan solo para el emprendedor, sino que para el entorno. Entonces, creo que es súper potente. Y la gracia de los emprendedores son súper, son como plasticina. Entonces, es fácil motivarlo. Y si tú canalizas toda esa energía hacia un objetivo claro, lo podemos lograr. O sea, y el ETM es el mejor ejemplo. O sea, de verdad, por eso yo soy confundado, porque miles de personas como Leo me ayudaron y me siguen ayudando el día a día, ¿te fijas? O sea, es mucha gente que al principio llevaba bebidas, llevaba fruta para hacer un asado, ¿cachai? ¿No? Así partió. Entonces, si tú tienes disciplina y eres metódico, en el tiempo lo vas a lograr. Entonces, de verdad, promover el emprendimiento, creerse el cuento que somos un país súper emprendedor, yo creo que le va a hacer muy bien a todo el mundo, ¿te fijas? Entonces, ojalá que los dos candidatos incorporen dentro de su programa estrategias de potenciar aún más la innovación, el emprendimiento, la inversión. Leonardo. O sea, yo no puedo estar más de acuerdo con en esto estamos de acuerdo, Daniel, ¿ves? Salud. Efectivamente, el buscar esta integración entre la empresa, los emprendedores, la academia, entre lo público y lo privado, yo creo que al final es muy virtuoso. Pero mira, pero para tocar el tema del libro, el libro está inspirado en El Principito, ¿no es verdad? En esta Sí. cosa como la curiosidad infantil, como esta curiosidad sin prejuicio. Nosotros escribimos hace poquito una columna con Daniel en el diario, donde justamente invitamos a los diferentes actores, invitamos a los actores que tienen que ver con las políticas públicas, con la empresa, con el mundo de los negocios, a tener esta mirada sin prejuicio, ¿no es verdad? A tener esta mirada curiosa, a impulsar en el fondo el crecimiento desde lo más básico, desde lo más simple y desde el corazón. Como decía El Principito, solamente se ve bien cuando es desde el corazón, ¿no es verdad? Porque lo esencial es invisible a los ojos. Mira qué bonito. En esa frase nosotros nos inspiramos para construir este libro que esperamos que sea un legado Sí. para las nuevas generaciones, como decimos con Daniel. Oye, ya todo esto en el fondo lo pueden comprar en zigzag.cl, Y en ETMD.cl y en todas las librerías del país. Es un excelente regalo para los jóvenes que están saliendo del colegio, que dan la PAES, Obvio. que están Que la están saliendo dando de la ahora, sí. universidad. Inspiracional. Absolutamente. Leonardo No, y además, Lubetich, espérame, ¿sí? es un libro infinito, por lo tanto debiéramos Infinito. esperar nuevos ya capítulos. La saga. Ya estamos estamos en trabajando, eso, Trabajando, excelente. no Ya para. estamos trabajando. Leonardo Lubetich, Daniel Dacaré, Rumbo a Emprender, dos caminos, mismo destino. Muchas gracias por haber estado en El Fin del Dinero. Muchas Muchas gracias. gracias a ustedes. Ya, se pues, pasaron. muchas gracias por la Cerramos con invitación, un buen consejo, Pamela. ¿Sabías que ahora en Mercado Pago puedes ahorrar con distintos objetivos? Se trata de una nueva función que permite distintos fondos específicos como patente,
matrícula, vacaciones o cualquier objetivo que te propongas. Lo mejor es que ese mismo dinero ahorrado puede crecer todos los días sin hacer absolutamente nada. Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre. Quédese en Tele 13 Radio, ya llega lo que marca la tarde con Agustín Lizana. Nosotros nos encontramos mañana. Hasta mañana. Que estén muy bien. Chau. Chao, chao.